El técnico está dormido hoy. Mi alma te adora. A todos los que me ven por medio, feliz Día de las Madres, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y como estaba diciendo, el Día de las Madres es todos los días, pero hay un día específico que se celebra el Día de las Madres, y felicidades a todas ellas que Dios le ha dado esa oportunidad de ser madre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hace tiempo que no hago este anuncio, pero hoy siento hacerlo, y es para decirle que la iglesia de Getsemaní se encuentra en el 6835 carretera estatal 54 en Newport Richie, Florida. Estamos aquí los martes, los viernes 7:30 y los domingos a las 12 del mediodía. Amen. He felt apart from himself to share the address of the church, which is 6835 State Road 54, Newport Richie, Florida. Amen. And the services start on Tuesdays and Fridays at 7:30 p.m. and Sundays at 12 p.m. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a buscar la palabra del Señor. Let's look for the Word of God En el libro de Santiago. in the book of James. Si llegó a Apocalipsis se fue muy lejos. If you went to Revelations, Y si llegaste a los Salmos te fuiste muy adelantado. and if you went to the Psalms, you're too far behind. Mi alma te adora. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 10. James chapter 4, verse 10. Y mientras lo buscan, puedes alabar al Cristo de poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Jehová, aleluya. Todo lo tenemos. Amén. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y el pueblo que espera a Cristo dice: Amén. humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Amen. James chapter 4, verse 10. It reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Padre Santo, Dios bueno de poder y misericordia, una vez más vengo ante tu presencia, Dios mío, para predicar tu palabra, Jehová. No te pido que me quites, sino que pase el carbón encendido como hace todas las veces, Señor, por mis labios, Padre, y habla en nuestras vidas, Padre Santo. Habla esa palabra, que tu palabra no va a retornar jamás vacía hacia ti, Señor, sino que hará el propósito con la cual tú la envías en esta hora, Padre Santo. Padre, siempre yo te daré toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el poder, mi Señor. Y en el nombre de Jesucristo yo te pido todas estas cosas, Padre mío. También te pido que nos ayude a ser hacedor de la misma. En el nombre poderoso de tu Hijo amado yo te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. You may now be seated. Y el tema de hoy: And the theme for today, ¿quieres que Dios te levante? Humíllate. you want God to lift you up, humble yourself. ¿Quieres que Dios te levante? Humíllate. You want God to lift you up, humble yourself. Cuando el Señor me dio este tema, When the Lord gave me this theme, era temprano en la mañana. it was early in the morning. Estaba yo preparándome para ir para el trabajo, I was preparing myself to go to work cuando el tema vino a mi corazón. when the theme went to my heart. Yo estaba escuchando un mensaje I was listening to a message, y Dios me habló al corazón y me dijo: ¿quieres que Dios te levante? and God was speaking to my heart, and God said, you want God to lift you up, Humíllate. humble yourself. Y pensé que Dios me estaba hablando And I thought God was speaking to me, y era un tema que Dios me estaba dando. and it was a theme that God was giving to me. Y luego pues comencé a preparar el mensaje. And then I started to prepare the message. Y si estamos verdaderamente arrepentidos If we are truly, amen, y nos humillamos ante los signos del desagrado de Dios, and we humble ourselves to the Lord, conoceremos en muy breve tiempo, los beneficios de su favor. and we notice in a short amount of time the benefits of His favor. El honor más alto en los cielos será la recompensa más grande,
humildad en la tierra. The highest honor in heaven will be higher and given back. Será la recompensa más grande humildad en la tierra. Más alto, será el que se humilla delante de Dios Those that humble themselves to y se God somete a Él, and they submit to Him, purifica el corazón. the hearts will be Es purified. decir, It's the same. te quita la mezcla de estar queriendo servirle a Dios y al mundo a la misma vez. You take away the mix of wanting to serve the world and wanting to serve God at the same time. Porque cuando no le estamos sirviendo completamente a Dios, Because when we're not serving God completely, nuestro corazón está dividido. our hearts are divided. Queremos servirle a Dios, We want to serve God, pero queremos disfrutar de las cosas del mundo. but we want to enjoy the things of the world. Entonces Dios no nos puede exaltar And God can't exalt us porque estamos divididos. because we are divided. No hemos tomado una decisión We haven't took the decision de servirle de verdad a Dios. to serve Him truly. Y yo voy a leer una anécdota que lleva por tema demasiado tarde. Amen. He's going to read something that with the theme of it's too late. Yo estaba terminando una reunión en nuestra iglesia de Chicago cuando un joven soldado se puso de pie y rogó a los presentes que aceptaran a Cristo. Nos contó que acababa de llegar de una escena muy triste. Un compañero del regimiento, o sea, otro soldado, hijo de cristiano, frente a los ruegos de un buen padre, siempre decía que aceptaría a Cristo cuando terminara la guerra. Por fin fue herido y llevado al hospital, en donde se vio que no había esperanza de mejoría. Unas cuantas horas antes de su muerte, le llegó una carta de su hermana, pero ya no tenía fuerzas para leerla. Era una carta tan solemne, un compañero se la leyó, pero no parecía entender hasta que llegó a las últimas palabras, que decían: oh mi hermano querido, te ruego que cuando recibas la presente, aceptes al Salvador de tu hermanita. El moribundo se sentó en la cama y gritó: ¿qué dice? ¿Qué dice? Y luego, cayendo pesadamente sobre la almohada, exclamó: es demasiado tarde, es demasiado tarde. Gracias a Dios que no es demasiado tarde para ninguno de nosotros hoy. Quisiera Dios que no sea para alguien algún otro día si no acepta ahora a Cristo. Amen. I was concluding a meeting at our church in Chicago when a young soldier stood up and pleaded with those present to accept Christ. He told us that he had just come from a very sorrowful scene. A fellow regimental soldier, the son of Christians, despite the pleas of his good father, had always said that he would accept Christ once the war was over. Eventually, he was wounded and taken to the hospital, where it became clear that there was no hope for his recovery. A few hours before his death, a letter arrived from his sister, but he no longer had the strength to read it himself. It was such a solemn letter that a comrade read it to him, yet he did not seem to grasp its meaning until the reader reached the final words, which said, "Oh, my dear brother, I beg you, when you receive this letter, accept your little sister's Savior." The dying man sat up in his bed and cried out, "What does it say? What does it say?" Before falling heavily back onto his pillow, he exclaimed, "It is too late. It's too late." Thank God that it's not too late for any of us today to know that God may not ever be too late for anyone else on any other day, provided they accept Christ now. So, como dice esta historia, Like this story says, el joven
the youth le decía siempre a su padre, always told his father, cuando se acabe la guerra, yo acepto a Cristo. when the war is over, I will accept Christ. Y durante la guerra, And throughout the war, él quedó herido. he became wounded. Pero él no se imaginaba que iba a recibir una carta de su hermana. But he never imagined that he would receive a letter from his sister. Y la hermana lo que decía en la carta, en pocas palabras, era que aceptara a Cristo. And in short words, the sister said to accept Christ. ¿Por qué la hermana insistía tanto en él que aceptara a Cristo? Why did the sister kept bothering him to accept Christ? Porque ella sabía que él siendo soldado, si moría sin Cristo, se iba a perder. Because she knew him being a soldier, if he were to die and didn't accept Christ, he was going to go to hell. Y entonces ella tenía una insistencia como el padre de ellos, And she had urge, just like their father, que aceptara a Cristo. to accept Christ. En esta historia, In this story, él gritó, he screamed, es demasiado tarde, "It's too late! es demasiado tarde. It's too late!" Pero en verdad él todavía estaba vivo. But in reality, he was still alive. Él podía arrepentirse en ese momento He could have repented in that y moment aceptar a Cristo como su Salvador. Yes, and hallelujah. accept Jesus as his Pero Savior. que esta historia nos quiere decir a nosotros But what does this story want to tell que no us? esperemos hasta el último momento To not wait till the last para moment entonces aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. to accept Jesus Christ as your one and only Porque Savior. si en ese momento Because in that moment, no tenemos la oportunidad de arrepentirnos, we don't have the opportunity to repent. nos vamos a ir para el infierno. We're going to go to hell. Eso es lo que esa historia nos quiere dar a entender. That's what that story wants us to understand. Cuando yo la leí, When I read me impactó. it, it impacted Yo me. dije, wow, I said, wow, ¿por qué él decía que era tarde why did he say it was too si late? él todavía estaba vivo? If he was still Él alive, lo que tenía era que profesar a Cristo como su Salvador. he just needed to accept Jesus as his one and only Savior. Pero me imagino que su pensar era, But I imagine his thoughts were, no escuché a mi padre, I didn't listen to my no father, escuchaba a mi to familia, my family, y ahora estoy agonizando and now I'm here y voy a morir sin Cristo. and I'm going to die without Yo me Christ. imagino que él se entristeció tanto I imagine that he was so que él sad estaba en esa cama that he was in that y bed ya pensaba que había perdido toda oportunidad. and he had thought he lost every opportunity. Pero un segundo para Dios es mucho. But 1 second from God is a lot. Porque un segundo para Dios, Él puede convertir una alma. Because 1 second from God, he can convert a soul. Pero para nosotros un segundo es un segundo y ya. But for us, a second is a second and Pero that's para it. Dios no. But for God, it's La not. Biblia dice The Bible que says un día para Dios son como 1000 that one day for God is like millions. y 1000 días es como un día. And millions of days like one O day. sea que para Dios no hay tiempo. So therefore, with God, there's no Porque time. Dios es el tiempo. Because God is El time. tiempo le pertenece a Él. Time belongs to Si Him. nosotros nos arrepentimos, If we don't repent, Él nos escuchará. He will hear us. Pero en esta historia, But in this story, este soldado, this soldier, según cuenta la historia, estaba ya perdido. in the story, he was already basically lost. No pensando que todavía había una oportunidad de él de arrepentirse. Not knowing there was still time for him to repent. Yes, Y nosotros tenemos esa oportunidad And we have that opportunity. que Dios nos amonesta, That God bothers us. que nos amonesta a cada rato, And He bothers us all the pero time. nosotros lo seguimos dejando para luego, But we keep pushing Him. sin saber cuándo la muerte nos va a alcanzar. Without knowing when death is going Sin to saber reach us. cuándo ese momento de dejar este mundo nos va a alcanzar. Without knowing when that moment we're going to Y leave ahí es earth. donde estamos peligrando. And that's where we're failing. Porque si te mueres instantáneamente Because if you die instantly, y no tienes oportunidad de and arrepentirte, you don't have an opportunity to repent, perdiste la oportunidad que Dios te dio por tantos años. you lost the opportunity that God gave you for many times. Y eso es una realidad de hoy en And día. that's a reality now. En la anécdota In this message, decía que el soldado decía que no había tiempo. the soldier said that he didn't Pero a have lo enough time. último, But at the end, el que le escribió dice que aún tenemos oportunidad de arrepentirnos. those who wrote to him or said to him, we still have an opportunity. En Crónica, segunda de Crónica 7:14, dice,
si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y orare, busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amen. It reads in 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. O sea, del pueblo, de nosotros, The people from us se exige arrepentimiento, should seek repentance, oración prayer, y forma de vida. and a form of life. Bajo esa condición se promete misericordia de Dios y Él perdonará el pecado. Under those conditions you shall receive mercy from God and your sins shall be forgiven. Pero dice que tenemos que arrepentirnos, But it says we must repent ourselves. hay que orar We need to pray y vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. and live a life that God likes. Amen. So, si nosotros nos humillamos, dice la Biblia, If we humble ourselves y the Bible invocamos says, el nombre de Él, and we say His name, Él se volverá a nosotros. He will return to us. Dice que Él oirá desde los cielos, It says He shall hear from heaven, perdonaré sus pecados forgive your sins, y sanaré sus tierras. and heal the land. O sea que cuando Dios dice que Él va a oír nuestras oraciones, When God says He's going to hear our es como prayers, dice la Biblia, que un corazón contristo y humillado Él jamás rechazará. it's like the Bible says, a heart that humbles He shall never forsake. Y es porque Dios, cuando venimos delante de Él con un corazón contristo y humillado, It's because when we go to Him with a humble heart, Él nos escucha He hears us y Él nos contesta. and He answers us. Cuando le pedimos a Dios con un corazón duro, When we ask God with a hard heart, Él nos escucha, He hears us, pero muchas veces no nos contesta. but many times He doesn't answer ¿Por us. qué? Why? Porque Él no tiene niños ingreídos ni mimados. Él no tiene hijos escogidos. He doesn't have just chosen Y kids. cuando digo escogido me refiero a alguien preferido. And when I say chosen, I mean preferred. No porque alguien Dios lo usa más que a otro. Not because God uses one person Quiere more decir than que the Dios other. ama más a ese humano que al otro. It doesn't mean that God loves that person Sino more que than es the que other. nos muestra que esa persona se acerca más a Dios It's because that person is closer to que la God otra persona. than the other one. Pero mucha gente lo ve como que, wow, ese es el nene lindo de Dios. But many people see it as, wow, that's the most pretty child of God. Y el nene lindo de Dios es Jesús. And the most prettiest child of God is Jesus. Porque ese es el hijo amado de Él. Because that's the Son of Ese es God. el hijo que nunca le falla. The one that never El fails. hijo que nunca le da la espalda. The one that never gives the El back. hijo que nunca lo critica. The one that never El hijo criticizes. que nunca murmura en contra de Él. Never goes Ese against se him. llama Cristo. That's called Ese es el Jesus. Salvador de nuestras almas. Savior of our Él se souls. humilló y dejó su gloria. He humbled and left His Se glory. convirtió en hombre He converted to para man entregar su vida, to give His la life. cual Él recogió The nuevamente one that He, y resucitó de entre los muertos. amen, He resurrected from the dead. Ese es el Hijo amado, That's our Lord Savior. el que no le falla a Dios. The one that never fails God. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 6 says, humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. O sea que lo que encabeza en esta sección tiene una connotación todavía más genérica que en las ocasiones anteriores. O sea que le indica una exhortación más a conducirse como conviene a un cristiano. Vive, aleluya. So, ¿qué quiere decir esto? What does this want to say? Que a nosotros nos conviene tener una vida que sea agradable a Dios. That we must live a life that Que vivamos God una vida conforme a lo que Dios quiere, como nosotros debemos vivir. in the
form of way how God wants us to Por live. eso dice, bajo la poderosa mano de Dios. That's why it says under the powerful hand Porque of God. no podemos exaltar a Dios Because we cannot exalt si no God somos levantados por el poder de Dios. if we are not lifted by the power of God. Y Dios hará eso a su debido tiempo. And He will do that in His divine Y nos time. ayudará a seguir hacia And adelante. He shall help us to Y go nos forward. ayuda a pelear y a seguir batallando en esta vida. And He helps us to fight and keep going through this life. Por eso Pedro cuando escribió humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, That's why when Peter says, humble yourself under God's mighty hand, porque es el único que nos puede levantar. because He's the only one that can lift Es us el up. único que puede darnos la fuerza The only one that can give us the strength y la sabiduría para vivir en este mundo de hoy. and to live with wisdom in the life that we live in this world. En Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. In Proverbs chapter 15, verse 33 says, wisdom instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor. O sea que antes de tener sabiduría de Dios, So before having wisdom from God, tenemos que humillarnos. we need to humble Eso es lo ourselves. que quiere decir eso ahí. That's what that wants to share Sin there. humillación Without no hay humbleness, exaltación. there's no exaltation. Sin humillación Without no hay humbleness, sabiduría de parte de Dios. there's no wisdom. Porque Dios no le va a dar sabiduría Because God's not going to give ni va a wisdom levantar a or alguien lift up someone que no está humillado delante de su presencia. that's not humble before His Porque lo que va presence. a tener es un hijo malcriado. Because He's just going to have a kid who's bad. Y eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. And that's not what God is asking from El us. temor a Jehová es instrucción de sabiduría. The fear from God is instruction to wisdom. Es decir, en sabiduría o para sabiduría. It's to say wisdom. So, la segunda parte del versículo, además de asegurar la verdad corriente de la Biblia que se humilla, será exaltado, parece indicar que el humilde ser instruido y corregido. Amen. The Bible basically shares those that are humble shall be instructed and they shall listen. Puesto que ser temeroso alcanzará el honor que la sabiduría lleva consigo. Amen. O sea, que la humildad te lleva sabiduría. The humbleness Y la leads to sabiduría wisdom. proviene de Dios. And the wisdom comes from Y si God. proviene de Dios And if it comes from y Dios te God, da and sabiduría, God gives you wisdom, es porque tú te humillaste delante de Él. it's because you humbled Es yourself porque before tú Him. te rendiste ante su presencia Because you gave yourself to His y estás presence. haciendo la voluntad de Dios. And you are doing the will of God. Pero tenemos que tener un corazón humillado delante de Él. But we must have a heart that's humble towards Un Him. corazón que le diga que no al mundo A heart that says no to y the le world. diga que sí a Dios. It says yes to God. Y es la única forma que Él nos puede dar esa sabiduría que necesitamos. And it's the only form that He can give us the wisdom that we need. Pero Él también nos tiene que corregir But He also needs to correct us y nos tiene que instruir. and instruct us. ¿Y cuál es la And instrucción? what is the instruction? La palabra de Dios. The Word of God. Esa palabra nos enseña cómo vivir. That Word shows us how to live. Cómo vivir de una manera agradable ante los ojos de Dios. How to live a life that Esta palabra nos enseña aquí de todo. This Word shows us Cómo everything. ser un buen esposo. How to be a good Cómo husband, ser una buena esposa. a good wife, Cómo ser un buen a hijo. good kid, Cómo ser un buen a padre. good father, Cómo ser una buena a madre. good mother. Esta palabra nos enseña cómo conducirnos con las personas que no le sirven a Dios. This Word shows us how to Esta conduct palabra ourselves nos with others. enseña todo. It shows us everything. Todo. Everything. Pero nosotros no queremos seguir a la palabra de Dios. So we don't want to follow the Word of God. ¿Por qué? Why? Porque no somos humildes. Because we're not humble. Porque cuando tenemos orgullo en el corazón, Because when we have ego in our hearts, podemos leer la Biblia, we can read the Bible, pero nos creemos que lo podemos hacer mejor que la palabra de Dios. but we think we can do it better than the No, Word porque of es que God. si yo lo hago así va a funcionar mejor. No, it's because if I do it like this, it's going to function Y van a better. ver que yo lo hice And bien. they're going to see how I did it good. Y ese yo en nuestra And vida that I in our es lives el que tiene que morir. is what has to die. Mientras el yo esté alto, While I'm higher, esa humildad no va a existir en tu the vida. humbleness is not going to exist. Porque in el your yo life. es el que gobierna. Because I'm the one who En vez de governs. ser Espíritu Santo, Instead of it being the Holy es Spirit, el yo
yo que It's gobierna. I who governs. Y entonces mientras estudiamos la Biblia, While we study the word, no la vamos a seguir we're not going to follow porque it no hay humildad. because there's no humbleness. Porque para tú entender la Biblia, Because for you to understand the para tú word, aceptar lo que dice la for Biblia, you to accept tienes it, que tener un corazón you humilde. need to have a humble Y un heart. corazón humilde And a heart that's humble escucha la voz de Dios hears the word of y la God sigue. and follows it. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Worship you, God. Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Micah chapter 6 verse 8 says, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Sin humildad Without humbleness, no se puede tener comunión íntima con Dios, we can't have an intimate communion with God. pues solo se arrima de veras, pero solo se arrima de veras a Dios. Amen. El que es consciente de que depende en todo de Él. O sea, cuando dependemos de Dios, que tú eres consciente que tú necesitas de Dios para vivir. When you are cautious and are dependent on knowing that you need God to live. La humildad exige que el hombre esté contento con lo que la voluntad divina dispone. Those that are humble have attention of what the divine spirit says. Que esté listo para aprender de Dios y someterse a su guía. To be prepared to submit to God and To learn from Him. to learn from Him. Amen. So, Aleluya. que la Biblia, ustedes están viendo, estoy usando diferentes versos de la Biblia You see, I'm using different verses from que the hablan Bible de ser humilde. that talks about being Y humble. todas dicen que sin la humildad And they all say without humbleness, no vamos a poder estar cerca de Dios. we're not going to be close to God. Porque la misma Biblia dice Because the same Bible says, que los altivos Dios los mira de lejos. Amen. O sea, los orgullosos. Those that have ego, Él los mira de lejos. He will look to them from Pero a far. los humildes se acerca. But the humble, He will get closer. ¿Por qué? Porque tú te estás humillando. Why? Because you're humbling Estás yourself. aceptando You're accepting que sin Dios tú no puedes vivir. that with God you can't Que live. sin Dios tú no puedes seguir hacia adelante. Without God you can't go Que forward. sin Dios tú no vas a tener nada. Without God you won't be able to have Y nothing. esa gente que se humillan delante de Dios, And those people that humble themselves Dios before los God, levanta. God lifts them up. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vive. Y entonces sin humildad Without humbling, no vamos a lograr nada. you can't gain nothing. Porque el que es humilde Those that are humble, no es orgulloso. there's no ego in them. Ahora, el que es orgulloso Now those that have ego, no es humilde. they're not humble. Y orgullo no es porque la gente piensa en el orgullo como cuando la gente tiene dinero. People say or people think people have ego only when they have money. No, y el orgullo es And no, ego is, cuando tú te crees mejor que otra persona. it's when you think you're better than another Cuando tú en person. tu corazón dices, yo lo hago mejor que él y ella. When you in your heart say, I do Eso it es better ser than her orgulloso. or him, that's being, or Eso having no es ser ego. humilde. That's not being Oh, humble. yo canto mejor que ella. I sing better Yo than her. predico mejor que ella. I preach better than him Eso, or her. eso no es humildad. That's not being humble. Eso es ser orgulloso. That's to have ego. Y ese corazón Dios lo mira de lejos. And that heart, God sees it from Y far. Dios lo amonesta And God bothers para que them se arrepienta de su mal camino. so that they can be repented of their wrong Porque sin walk. humildad Because without y sin humbleness santidad and without holiness, nadie verá al Señor. no one will see God. Hay que ser manso y humilde. We need to be humble. Y humilde. Y manso. Like, I don't know how you say that. Pero hay que ser como un niño. We have to be like a Por eso es que la Biblia dice
que el reino del cielo es de los niños. That's why the Bible says that Y no es que nos comportamos como un niño. it's not that we completely act Lo like que la a kid, Biblia se refiere, but the Bible refers como cuando un ejemplo, an example que un padre castiga al hijo, that a father punishes en his el son. momento el hijo se In molesta, the moment the son gets mad, pero después se but olvida then he y forgets regresa a su and padre. he goes back to his father. Eso es lo que Jesús quiere decir. That's what Jesus Que wants cuando to el say. Señor nos llame la atención, God calls our attention. nosotros seamos humildes We become humble y nos mantengamos a los pies de Él. and we maintain in His Y feet. no que le demos la And espalda not that we give our y backs comencemos a and pecar we start to y sin comencemos a hacer lo malo, porque Dios nos llamó la atención. because God calls Eso our no es ser attention. humilde, That's not being eso humble. es ser orgulloso. That's being and have Y ese ego. orgullo And that ego, fue el que hizo que Satanás lo expulsaran del cielo. that's what makes Satan get down from Y heaven. siempre yo repito esto mucho, And I repeat this a lot. porque eso es un gran ejemplo de cuando uno es orgulloso, That's a great example of when one has ego, lo que puede sucederle a uno delante de la presencia de Dios. what can happen to one with the presence of God. Porque Satanás perdió la humildad, Because Satan lost his humbleness. le entró el orgullo Ego entered him, y perdió estar en el cielo. and he lost to be in heaven. Aquí hace poco estaba predicando el pastor Rolando It's been a couple of times since Pastor Rolando has came here, y él estaba diciendo and he was saying que si a Satanás Dios le da la oportunidad de arrepentirse, that Satan gets the opportunity to, if God gives him the opportunity to repent, if God gave him that opportunity, he's going to take it. él lo va a coger. ¿Por qué? Why? Porque él sabe que va a ser condenado por una eternidad. Because he knows he's going to be condemned. Si Dios for le da esa eternity. oportunidad, If God gives him that él opportunity, la va a coger. he's going to take it. Entonces nosotros, Then us, que sabemos lo que va a suceder, that we know what's going to happen, actuamos como a veces si fuéramos el mismo Satanás. we act like if we were Satan himself. Porque sabemos para dónde vamos. Because we know where we're going. La diferencia, The difference que él no tiene oportunidad, that he doesn't have pero an nosotros la opportunity, tenemos. but we have an Pero el opportunity. orgullo a veces nos mata But the ego kills us sometimes. y esa humildad se muere. And that humbleness dies. Y se muere de tal And it manera dies in such a way que no quieres escuchar la voz de Dios. that doesn't want to hear the voice of God. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Philippians chapter 2 verse 8 says, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. La muerte es humillación para Dios, The death is humbleness to no God, para el hombre. not for man. Otra cosa que es la muerte en la cruz. Another thing that's death to the cross. Dios resaltó hasta el punto de partida a Jesús. Amen. God resolved to a point of death to Jesus. Sino que de la forma gloriosa de Dios, If not a glorious form from de la God, voluntariedad que se había despojado, of the will that was Él dejó su gloria allá en el cielo, He left his glory in heaven. se convirtió acá en la tierra a un ser humano, He came to man being a man. pero no vino con riqueza. But he didn't come with riches. Él nació en un hogar pobre, He was born in a place that en was un poor, hogar sencillo. a simple place. Imagínate, la Biblia dice que él nació en un pesebre, Imagine, the Bible says that he was born en un farm. in a farm. So, él no nació en una cuna, So he wasn't born in a crib, él nació en un pesebre, en un farm. in a farm. So, imagínate, él se despojó de tal manera So imagine he dispositioned himself que es in lo such que a nos way quiere dar a entender a nosotros, that needs us to understand que sin humildad, that without humbleness, sin arrepentirnos, without repentance, sin aceptar a Jesucristo, without accepting Jesus, no vamos a lograr nada. we're not going to obtain nothing. Porque él siendo el Hijo de Dios, Because him being the él Son dejó of su God, gloria he left his glory para mostrarnos to demonstrate to que us no es el poder
money. que no es todo lo que tengamos, It's not everything that we sino have. una vida humillada delante de Dios lo que nos va a salvar. It's not a life that's humble that it's going to save Porque us. si hubiera sido tener posesiones Because if it's to be having a position y teniendo dinero, and to have money, él hubiera venido al he mundo would have came to this como un world rey poderoso like a powerful king. y como un rey que hubiera destruido a todos los enemigos de Israel. And a king that would have destroyed all the enemies of Que Israel. eso es lo que ellos estaban esperando. That's what they were waiting for. Pero Dios los decepcionó But God, porque él vino como hombre humilde. because he came as a man that's humble. Imagínate, Imagine cuando él lo arrestaron, when they arrested him, a él le dieron, they hit him, a él lo escupieron, they spit on him, a él le pusieron una corona de espinas en la put cabeza, him a crown of thorns. a él lo azotaron. They beat him up. They kept beating him, Y tuvo que cargar esa cruz and he needed to carry that en la cross cual fue crucificado. in which he was crucified, Teniendo el poder y autoridad having the power and the authority de mirar al cielo to look up in heaven y pedir legiones de ángeles and ask millions of angels que vinieran a su rescate to come rescue him y lo defendieran and defend him y lo ayudaran. and helped him. Pero él no lo hizo But he didn't do porque it él vino aquí a mostrar because he came here to que demonstrate siendo humilde, that him being él humble, iba a vencer al he enemigo. was going to overcome Por the eso él enemy. dice que tendremos aflicción aquí en el mundo, That's why it says we will have afflictions in this world, pero que no nos preocupemos but to not worry porque ya él venció al mundo. because he Él overcame the venció world, la muerte. the death, Él venció el infierno. hell. Y está sentado a la diestra del Padre con poder. He's seated at the feet of the Father with power. Ese es el Cristo That is the Christ que murió por ti y por mí. who died for me and you, Que dio la vida de él por nosotros. that gave his life for our lives. Y él siempre fue humilde, And he always was humble, sabiendo lo que a él le iba a suceder. knowing what's going to happen to him. Él siguió en obediencia a Dios. He kept having obedience to God. Lucas 14:11 dice: porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Luke chapter 14 verse 11 says, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. El orgullo y la ambición conducen a la humillación. Y incluso entre los hombres. Mientras la humildad y la abnegación siempre alcanzan buena reputación. O sea, el orgullo y la ambición te van a conducir a que tú seas humillado. The ego, amen, will always conduct yourself to be humble. Te conducen a la humillación. You're going to be humiliated. Amen. Porque el orgullo Because ego, no te va a llevar a nada bueno. it's not going to bring you anything good. La ambición, Amen. being ambitious, Mhm. que lo quieres todo, That you want everything, eso no es humildad. that's not being Y humble. vas a ser humillado. And you're going to be humble. Y el que se humilla Those that humble son los que themselves Dios va a ensalzar. is those who God is going to exalt. O sea, que cuando hacemos todo como Dios nos pide When we do things how God asks y lo us, hacemos como humildad, and we do it humbled, porque hoy en día because now in time, también vemos a estas personas we see these people que porque Dios le dio un talento de cantar, that God gave them a talent to Dios le dio sing, el talento de predicar a talent to preach, y lo hacen bien, and they do it good, no, dejan de ser humildes they stop being humble porque se cree que son ellos los que están haciendo todo because they think it's them that's y doing se everything. olvidan que el Dios de poder y And gloria they forget that God of fue power quien los llamó, was the one who called fue them, quien le dio ese who talento gave them that talent. y ellos se olvidan que es Dios el que hace todo And they forget it's God who does porque everything. se dejan confundir Because they let themselves get y confused dejan de ser humildes and stop being humble. y el orgullo crece en ellos. And the ego grows in them. Y aunque ellos te digan Dios te bendiga, And even if they say God y aunque bless you, se vistan como cristianos, those that dress like y a aunque Christian actúes como or cristiano, act like a Christian, no hay humildad en sus there's no corazones. humbleness in their
their heart. porque ya el orgullo los arropó. Because their ego wrapped around Y them. eso lo vemos hoy en día, We see that now in en times. muchos lugares. In many places. Personas que predican una palabra, People who preach a word, pero no la viven. but they don't live it. Ellos viven conforme a sus They pensamientos. live conforming from their thoughts. Y la Biblia nos enseña And the Bible shows us que nos cuidemos de nuestro propio corazón, that we watch our own porque hearts, nuestro corazón nos engaña because our own hearts would betray us y nos hace creer and makes us think que una mentira that a lie la hace realidad. will be a reality. Y te engaña de tal manera And it fools you in such a que ya way tú no ves lo que era malo that now that you think everything that como was que es bad, malo, it's no longer bad to you. sino lo ves bueno. If not, you see it good. Y ese es el engaño del corazón. And that's the Ese es el foolishness of engaño your que heart. el corazón, el poder que ese corazón tiene. The power of what that Cuando la heart has. Biblia dice que nos cuidemos de nuestro propio When corazón, the Bible says to watch our es own porque el hearts, corazón se puede dañar it's fácilmente. because our hearts can be ruined easily. Mira, hay mucha gente There's many people, que le creen a todo lo que ven en las redes sociales. they believe in everything they see in social media. Creen en todo lo que la gente postea ahí, lo creen y lo hacen realidad. They believe and think everything ¿Y that tú sabes por qué? ¿Qué posted. pasa? And you know what happens? Porque no leen Biblia. Porque la persona que lee Biblia y busca de Dios se da cuenta que eso es un engaño del diablo. They realize that that's Pero the como enemy están doing así that. viviendo una vida desagradable de frente de los ojos de Dios, Because they're living a life wrong. no se dan de cuenta que por ese medio los están engañando. They don't realize that they're No se fooling dan them. de cuenta que eso es una mentira del In diablo. that moment that's a Y lie él lo of Satan. disfraza de una manera y hace creer a la gente que eso es realidad. And he, amen, gravitates towards the people and makes them think that's the reality of the truth. Pero hoy en día mucha gente confía más en el medio, los medios sociales, Many people today believe more in social media que en la Biblia, than the Bible, que en buscar de Dios. to seek God. No todo el que pone un mensaje en los medios de las redes sociales Not everyone who posts está it predicando una verdad. or is preaching in Mira, a social veces yo me media. pongo a ver reels Many times I start to y watch reels, noto donde ellos fallan y dicen algo que no es verdad. and I see where they say something that's not true. Pero el que no lee Biblia Those that don't read the no se word, da de cuenta they don't y realize cree esa mentira. And they believe Porque that entonces lie. eso lo vio, because lo lleva a su it mente goes in their mind, y de su mente lo baja al and corazón. then from their minds it goes to Y their cuando hearts. lo baja al And when corazón, it goes to the lo heart, hace una realidad. they make it a reality. Es como un ejemplo This is an example de las cosas que hoy en día en el mundo se viven. that now in times what the world is like. Cuando un hombre o una mujer sospecha de su marido o de su esposa, When a man or woman suspects something from their husband or wife, se creen que los están engañando. they think that they're fooling them. Y ellos lo creen tanto And they believe it so much que lo hace una realidad en su corazón. that they make it a reality Y in their cuando esa hearts. persona persona llega a la And casa, when that person goes to the house, comienza a pelear they start to fight por nada. for nothing. Porque ellos piensan Because they think que están engañados. that they are being ¿Tú fooled. sabes cuántos hombres y mujeres matan a su pareja You know how many men or women por kill una their mentira del diablo? for a lie from Satan? Porque después que se matan Because after they get y las killed, noticias comienzan y la policía a investigar, and the news starts to investigate the police, nunca había un engaño. nothing was ever being Pero ya fooled. la persona está But muerta. now the person's already dead. Una la mataron One was dead, y el one otro killed. se quita la vida. The other one kills their lives or ends their lives. So, imagínate cómo es el poderío del corazón. Imagine how disturbing is, How powerful the heart is. or how powerful the heart Que is. la misma Biblia dice que nos cuidemos del corazón. That the Bible says to watch our Porque el hearts corazón es engañoso. because our hearts will fool us. Y el que nos puede dirigir es el Espíritu Santo de Dios. And the one that can guide us is the Holy Spirit from God. Pero como dije, But like I said, si no hay Biblia, if there's no no hay Bible, oración, no prayer, no vamos a entender nada. we're not going to understand Y anything. vamos a creer a todo lo que escuchamos And we're going to believe everything that we hear y le vamos a creer a todo lo que miramos. and everything that we see. Mira, muchas veces Many times, ponen ahí en Facebook Facebook, there's a post, y dice fulano murió. and it says, this person died. Y cuando tú vas a Google, And when you go to Google, la persona está todavía viva. the person's still alive. So,
Pero entonces la gente, wow, fulano murió. And now the people are saying, wow, Hay gente this que person hasta que died. sin conocerlo se ponen a llorar. Even without people knowing them, Y cuando buscan, la persona está viva. when they look for them, the person Pero is en el dead. momento esa persona se afligió But in that moment, that person was hurted y lloró and cried por una mentira. for a lie. Y según engañan así, And if they fool one like that, imagínate esta gente que no está predicando la verdad. and imagine the people that are Es preaching lo us the truth, mismo. it's the same. La diferencia The difference, que esta vez están usando el método y la palabra de Dios this time they're using the method and the word of God para engañar al pueblo que los escucha a ellos. to fool the people so that they may be heard. Y entonces cuando tú les predicas la verdad, So when you preach people the truth ellos now, dicen que uno está mal. they say one is wrong. Pero es porque no leen Biblia. But it's because they don't read the Bible. Es como dice la moda de hoy en día. It's like they say the trend of today. Eso no es nada. That's nothing. Eso no es nada. That's nothing. Y por eso es que el mundo está como está. And that's why the world Porque is para like this. ellos Because eso no es now, nada. It's nothing. Ayer lo pudimos vivir We were able to live it yesterday cuando la gente nos rechazaba when the people turned their backs on us y decía que no querían el tratado. and said they didn't want to pay. Hubo uno que hizo un comentario There was one who made a comment que David dice que sonaba como racista. that a brother said he sounded racist Para que tú veas como el diablo tiene a la gente. to see how the devil has the people Sin saber without knowing que en el día del juicio that in judgment no day se van a escapar de Dios. they're not going to escape Nadie se va a God. escapar de Dios. No one's gonna Porque escape Dios va a God. traer la memoria y va a decir cuántas veces yo no te amonesté. Say, how many times I didn't ¿Cuántas follow you? veces yo no te hablé? I didn't Y speak to tú you. continuaste ignorándome. And you continue to ignore Y ahora me. quieres entrar al reino de los And cielos. now you want to enter the heavens. Como dice uno por ahí. Like one says over there, I don't think so. yo no lo creo. Porque no vas a entrar. Because you're not going to enter. Dice en Salmo 51:17. It says in Psalms 51:17, Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciará. my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart God will not despise. O sea, un corazón contrito humillado, A heart that's humble, humble, that's broken, that's broken, Dios no lo va a echar a un lado. God will not forsake it. ¿Por qué? Porque te estás arrepintiendo delante de Él. Why? Because you're repenting yourself in front of Him. Estás reconociendo que sin Dios no puedes vivir. You're realizing without God you O can't sea, live. tú puedes vivir sin Dios, Therefore, you can live with God, pero no vas a ser feliz. but you're not going to be happy. Vas a pretender ser You're feliz, going to pretend to be happy, pero en verdad no eres feliz. but in reality, you're not Porque happy. la verdadera felicidad Because the true se happiness obtiene de Dios. obtained from God. La seguridad verdadera The true se security obtiene de is Dios. obtained from Porque cuando God. estamos con Dios, Because when we're with Él nos God, brinda amor y confianza He shows us love and trust. y nos muestra que con Él estamos protegidos. And He tells us with Him, Y nos muestra que con Él podemos caminar and He shows us with Him we can walk, y Él nos va a proteger. and He will protect us. Pero es bajo el cuidado de Dios. But it's under the carefulness from David God. sabía cuando aceptó, cuán acepto es Dios, el sincero arrepentimiento. God knew, or David. David knew when he accepted, amen. Él sabía el sincero, o sea, que él sabía que si él se arrepentía, David knew if he repented, Dios lo iba a levantar, God was going to lift him up. Dios lo iba a perdonar. God was going to forgive him. Imagínate, lo que David hizo Imagine what David did fue algo terroroso. was something. Él se enamoró de una mujer casada, He fell in love with the woman who was married. mandó a matar al esposo He sent someone to kill the husband, y después and after, se quedó con la esposa. he stayed with the wife. Y no tanto eso, And not just that, dice la the Biblia Bible que says tuvo un año completo he was 1 full year con ese pecado oculto, with that sin still there. hasta que Dios trajo al profeta Natán Until God brought the prophet Nathan y le dijo and told him, y le dio a entender and for him to understand, que Dios sabía lo que él había hecho. God knew what he did.
La diferencia The difference que David se humilló, that David humbled se tiró himself. al suelo, dice la Biblia, He threw himself on the floor, on the floor. y le dijo, Señor, perdóname porque he pecado delante de ti. And he said, God forgave me because I sinned. Pero él no lo dijo, But he didn't say él it. se humilló. He humbled La Biblia himself. dice que él se humilló, The Bible said he lloró humbled himself. amargamente, He cried continuously porque él sabía que él le falló a Dios because he knew he failed God. y seguía con ese pecado callado en su And corazón. he stayed with that sin silenced in his Y heart. hubieron consecuencias las cuales él pasó, And there was consequences that he passed. pero él de ahí en adelante, But from there on forward, él le fue fiel a Dios. he was faithful to Y God. mira que David sufrió, And look how David porque suffered. lo que él hizo estuvo mal, Because what he did was pero wrong. Dios le enseñó a él But God teached him que él no era un niño mimado, that he's not a kid that's favored. sino que él era un hijo como eran los otros. That he was a kid just like the others. O sea, porque él era rey, Just because he was king, él no podía hacer lo que él le daba gana. he couldn't do what he wanted to do. Dios le quiso dar a entender a él God wanted him to understand que Dios lo escogió a él that God chose y him. Dios lo puso como rey, And God put him there pero like no king. era para que él hiciera lo que bien le daba la gana. But it's not for him to do whatever he La felt to diferencia do. de David, The difference between que él se David humilló, is that he humbled él himself. aceptó su culpa He accepted his fault. y aceptó lo que Dios trajo para su vida. And he accepted what God brought to his El life. proceso que él pasó fue terrible. The process that he went through was terrible. Imagínate, uno de sus hijos Imagine one of his sons violó a su hija raped one of his daughters. y después vino el otro hijo And then the other son y mató al que violó a su hermana. killed the one who raped the daughter. Y el que mató al hermano And the one that killed the se brother acostó con las concubinas de David. slept with the wives of David. So, imagínate So imagine ese sufrimiento de David, that suffering from que la David. misma casa de él That the same house of se his tornó en contra de él, turned against him. pero él sabía que era el proceso que él tenía que pagar But he knew that was the process por that lo que he él le needed hizo a to pay Uría, for what he did to the woman's husband. porque él lo puso, le dijo al que lo pusieran al frente de la guerra Because they told him to be in front of the war, y lo pusieran con los que eran débiles peleando. and they put him with those who are weak to O fight. sea, lo mandó a matar, So therefore, he sent him to be killed. porque lo puso en una área Because he put him in an area donde sabía que el enemigo lo iba a matar. that he knew the enemy was going to kill him. Y yo me imagino And I imagine que cuando el jefe de los soldados that when the commander of the soldiers vio y leyó la carta, saw and read the letter, él no sabía por qué David estaba haciendo eso. he didn't know why David was doing that. Después supo que David se quedó con la esposa de Uría, Then he realized that David still pero with the no wife, sabía el por qué. but he didn't know the why. Él lo mandó a poner al frente, He sent him to the front line porque David no se lo dijo a nadie. because David didn't say that. Lo to no one. sabía él y Berseba, Only him and Bathsheba, porque tanto le molestó a él because it bothered him so much que él se lo dijo a ella lo que él había hecho. that he told her what he had Y done. ese secreto lo mantuvieron entre ellos. And that secret was kept between Pero them. ese secreto no estaba escondido de Dios, But that secret wasn't hidden from God ni tampoco estaba escondido del diablo. or hidden from Satan. Porque quien le puso todo a él para hacerle una trampa Because the person who told him to do that tramp fue el mismo diablo, was Satan himself, con permiso de Dios. with permission from Él lo God. tentó, He tried it porque el error de David primero fue because the first error from David que cuando él was se suponía estuviera en la guerra con su ejército, that when he was supposed to be in the war él with his decidió people, quedarse en el palacio. he decided to stay in the palace. Y, o sea que él se despegó del pueblo de Dios. So therefore, he left himself from the Él se will of God, despegó de su trabajo of his job, porque quería descansar. because he wanted to rest. Y en el descanso And in the rest, se descuidó. he let go of himself. Y cuando se descuidó, And when he let go of himself, cayó en la trampa del diablo. he fell in the trap of Satan. Porque miró a la mujer. Because he saw the woman. Porque no fue tanto que él la viera. Because it's not just only that Porque he en saw ese her. momento él podía mirar y decía, ay Dios mío, vi esta mujer desnuda. Because in that moment he could have said, oh, Y se I metió saw her adentro del naked, palacio. and go back into the palace. Pero no, la Biblia dice But no, the Bible que él says se quedó observándola. that he kept Y
observing her. So, no sabemos cuánto rato él estuvo allí mirándola So one knows how long he was looking y el at that woman. deseo creció en su corazón And this desire grew in y his el heart. corazón lo engañó. And his heart fooled him. Porque yo me imagino Because I que el imagine corazón le decía, that his heart tú said, eres el rey, you're the tú king. te puedes acostar con quien tú You quieras, can sleep with tú whoever. eres el que mandas en el reino y nadie te va a decir que And no. no one's going to tell Pero él you se no. olvidó But he que forgot. quien lo puso ahí The one who put fue him there Dios was y le God. estaba dando la espalda a And he Dios. was giving his back Y to por God. un deseo carnal, And for a desire that was from his flesh, él perdió he lost. y por poco pierde su And salvación. he almost lost his salvation. Pero él se arrepintió, But he él repented. se humilló, He humbled himself. sufrió, He suffered, pero se humilló. but he humbled himself. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vive Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? What does the Bible show Que por us? lo más malo que hagamos, For how many wrongs that we do, siempre que nos arrepintemos delante de Dios, every time we repent in front of God, Él nos perdona he will forgive us y nos levanta. and lift us up. No importa lo que sea. It doesn't matter what La happens. Biblia dice The Bible que el says único pecado que no se the perdona only sin that's not es la forgiven blasfema en contra del Espíritu is Santo. blasphemy against the De Holy ahí en Spirit. fuera, From there on si forward, tú te if arrepientes, you repent, Dios te perdona. God will forgive Si tú you. te humillas, If you humble Dios yourself, te levanta. God will lift you Si up. tú obedeces la voz de Dios, If you obey the word of Él God, te levanta nuevamente. Y el propósito que tiene con tu then the vida purpose He has with your se life cumple. will be fulfilled. Mi alma te adora, Jesucristo. Aleluya. Vive Dios. Ahora voy a entrar en los tres principios. Now I'm going to enter the three principles. Y con esto With termino. this, I finish. Mi alma te adora, al menos que Dios haga otra cosa. Unless God doesn't do Santo, anything. vive. Primer principio. The first principle, Humíllate antes que Dios tenga que quebrantarte. humble yourself before God has to break you. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Proverbs chapter 16 verse 18 says, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. O sea, que la destrucción The destruction va con el orgullo. goes with the ego. O sea que cuando tú tienes So orgullo when you have an ego y no te and arrepientes, you don't repent from it, lo que estás buscando es destrucción. what you're seeking is Porque destruction. no estás buscando la humildad. Because you're not seeking Y humbleness. delante de la caída And from that fall, está la altivez, que es pride también. Orgullo, altivez y soberbia son tres palabras diferentes y casi el mismo significado. ego and pride are two different words, but they have the same meaning. Pero entonces nosotros nos tenemos que despejar de esa altivez, So de we ese have orgullo. to leave ourselves from that ego, Porque si no va a haber la destrucción, because if not, destruction will o come. sea, la caída. The fall will come. Porque Dios va a permitir que caigamos. Because God's going to allow us to Porque fall. muchas veces, Because many así es times, como nosotros aprendemos that's how we learn. y nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios. If we repent and humble ourselves before God. Principio 2. Principle number 2. La humildad atrae la gracia de Dios. Humbleness attracts the grace of God. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. James chapter 4 verse 6 says, but he give us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. O sea, como yo decía ahorita, Like I said earlier, a los soberbios o los orgullosos, the people that have ego, Dios los mira de lejos. God sees them from far. Él nunca deja de mirar a un ser humano, He never stops looking at a pero human, Él los mira de lejos, but he sees them from far. porque no son humildes, Because they're not humble. porque no están haciendo la voluntad de Él. Because they're not doing his will. Y Él va a buscar los medios para hablarle a esas And personas, he's going to find ways to pero talk la to Biblia them. dice que Él los mira de lejos, But the Bible says he sees them from far. porque como yo sigo diciendo durante el mensaje, It's like I've been saying throughout the message, que Dios no tiene hijos escogidos, he doesn't have a favorite preferidos. child or
preferred child. Porque si no, imagínate, todo el mundo va a hacer lo que bien le parece Because everyone will do whatever they think is right, y se va a salvar. and they're going to be saved. Entonces no existiría la iglesia tampoco. Therefore, churches wouldn't have been Porque si te existed. vas a salvar como quieras, Because if you're going to be saved with no hay necesidad de ir a la iglesia. there's no reason to go Pero to la church. Biblia no nos enseña eso. But the Bible doesn't show us La that. Biblia nos enseña It teaches us que tenemos que vivir cerca de Dios. that we must live close to Tenemos God, que ser humildes. to be humble. Porque como dije ahorita y he dicho otras veces, It's like I said back el then, orgullo fue lo que dañó a Satanás. the eagles will kill Satan. Y eso es lo que nos ha matado a nosotros los seres humanos. And that's what kills us as humans. El orgullo, The ego. que nos creemos más que lo que no somos. That we think we're more than what we La are. semana pasada yo decía que nosotros somos polvo de la tierra. Last week I said we are dirt from Y the se nos land. olvida de dónde Dios nos creó. And we forget where God created us Y Él from. nos hizo de polvo. And He made de la us from dirt, tierra. from the land. Él no nos hizo de algo valioso, sino polvo. He didn't make us from something so extreme, if not dirt. El principio número 3. Principle number 3. El que se arrodilla delante de Dios permanece firme delante de los hombres. He who kneels before God stands firm before man. Y el texto favorito que conseguí para esto es el texto favorito de mi esposa, la pastora, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. And the text that he found was also the text of the pastora, his wife, which is also her favorite verse, which is Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ahí no dice algunas cosas. It doesn't say a few things. Dice todo lo puedo en It Cristo. says everything I can do through O sea Christ. que Pablo decía So Paul said que él podía hacerlo todo that he can do everything mientras se mantuviera haciendo la voluntad de while Cristo. he maintained doing the will of God. Aunque a veces el ser humano ve las cosas como que se están yendo por el otro lado, Even one being human sees that everything pero is el que going one vive en el way. Espíritu But one who lives in spirit sabe que es que por ahí es que Dios nos está dirigiendo. knows that where that's happening. Y is aunque where God's personas directing us. alrededor no entiendan lo que nosotros estamos haciendo, Even when people around us don't understand pero what we're Cristo es doing. el que nos dirige. But Christ is the one Es el that que nos guides da la us. fortaleza. The one who gives us the Y la strength. fortaleza que Él nos da And the strength that He es gives para us resistir todo lo que venga a nuestras vidas. is to resist everything that comes to No our dice lives. algunas It cosas, doesn't say a few things. dice todo lo puedo en Cristo. It says everything I can do through Y cuando Christ. Él decía todo lo puedo en And when Cristo, He said everything I can do es through porque Él Christ, confiaba totalmente en Dios. it's because He trusts completely Porque in Él God. sabía que Dios le iba a dar la victoria. Because He knew God was going to give Him the Muchas de victory. las epístolas que Él escribió, Many of the messages that He wrote, Él estaba preso, He was in jail, agolpeado, hurt, y Él no le importaba. and He didn't Él care. seguía profetizando que Cristo viene por nosotros. He kept prophesying that Christ Él is coming seguía for us. escribiéndole a las iglesias, He kept writing to the churches. diciendo que no importa por lo que estemos pasando, It doesn't matter what we're going es through. mejor tener a Cristo a nuestro lado It's better to have Christ by our que tener side situaciones y estar solo. than to have situations and be alone. Porque mucha gente no entiende. Because many people don't think Cuando ellos ven a un cristiano when they see a Christian que está pasando por muchos problemas, that's going through many pero problems, siempre tienen una sonrisa, but they always have a smile, siempre tienen una palabra de aliento, a word to give, y uno ve que ellos que todo le está saliendo mal. and they see that everything's going Y tú wrong, hablas con ellos and you speak to y them, ellos te dicen, sigue para adelante que Dios tiene control de todo. and they say, keep going forward, that God has Pero control. entonces But then, es porque ellos confían que Dios tiene el control. it's because they trust that God has Y eso es control. lo que Dios nos pide a nosotros, And that's what God asks from us, que seamos humildes. that we become humble. Sin humildad Without humbleness, no vamos a lograr nada. we're not going to gain anything. Porque la humildad, Because the humbleness, cuando está en nosotros, when it's in us, el orgullo no domina. the ego doesn't have Pero dominion. cuando la humildad está bajita, But when the humbleness is low, el orgullo está dominando. the ego is
having Y dominion. el orgullo siempre te va a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan. And ego's going to take you to do A tomar things, decisiones incorrectas. make decisions that are wrong. Porque es el orgullo Because it's the ego y es tu corazón quien te está dirigiendo. and it's your heart that's No es telling el you. Espíritu Santo. It's not the Holy Spirit. Porque la diferencia de ser orgulloso Because the difference of having humilde ego to being humble es que cuando tú eres orgulloso, is that when you're filled with tú ego, no escuchas la voz de Dios. you don't hear the word Cuando of tú God. eres When humilde, you are humble, tú escuchas la voz de Dios. you hear the voice of Porque God. Dios te habla a través de su Espíritu Santo. Because God speaks Y through tú His sabes Holy que Spirit. esa voz te está diciendo, vete por aquí, que te conviene. And you know that it's telling you to come here because it's better for you. Pero cuando el orgullo es el que está But controlando, when it's the ego to nosotros control decimos, you, no, me voy por acá porque acá está mejor. because we say, oh, I'm going to go here because I think it's El better. ambiente de acá está mejor. The environment here is better. Pero Dios nos manda por un lado, But God sends us through pero one el way. orgullo y el corazón te manda para otro. But the ego in your heart sends you through Entonces another. cuando nos salen las cosas mal, So when things go wrong, rápido lo primero que decimos, fast we say, Dios, ¿dónde tú estás? God, where are you? Y Él siempre ha estado ahí. And He's always been there. Es que no lo escuchamos. It's that we don't listen. El orgullo puede más. The ego doesn't. Y aunque Dios te habla, And even when God speaks tú to you, ignoras esa voz. you ignore that Es como voice. cuando tú estás en una tienda It's like when you're in a y store tu hijo está al lado tuyo and your kid is next y to sigue, you. yo quiero esto, And keep saying, y I yo want quiero this, esto, and I want y this, yo quiero and I esto, want that. y tú lo ignoras And you porque ignore no it. se lo vas a comprar. Because you're not Pues así gonna buy it. mismito hacemos con Dios. It's the same thing Dios with te God. dice haz esto, God says, y haz do esto, this, do y that, haz esto, do y this. tú lo sigues ignorando y sigues And caminando. you keep ignoring him and keep walking. Exactamente así como actuamos con Dios. It's exactly how Como we act hacemos with con God. los hijos de nosotros cuando no se lo merecen o no podemos comprar lo que ellos It's quieren. how we do with our kids when they don't deserve it, we don't want to buy it for them. Y ahora que digo eso, And cuando un hijo no se merece algo, when a kid doesn't deserve tú no se something, lo compras. you don't buy it. Entonces, So imagine, nosotros queremos a Dios nos dé todo, we want God to sin give us everything merecerlo. without deserving it. Ahora mismo nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Right now we didn't deserve that Christ died for Porque aún us. sirviéndole a Dios le fallamos. Because once serving God, we fail So, Him. imagínate cuando no le sirves a Dios. So imagine when you don't serve God. Estás constantemente fallándole a You're Dios. continuously failing God. Porque estás fuera de la voluntad de Él. Because you're far from the will of God. Porque no hay humildad. Because there's no humbleness. Póngase de pie. You may now be standing on your feet. Alabado sea.